Resulta fascinante observar una contradicción masiva en el mercado y tratar de encontrarle el sentido. Imaginen por un momento una cartera de inversión que contiene a una de las empresas tecnológicas más reconocidas del mundo. Claro, el rey indiscutible de su sector. Exacto. Y de pronto, ver cómo su valor bursátil se desploma un 41.4% en el último año. Hoy, esa acción cotiza cerca de sus mínimos de 52 semanas, arañando los $180,24. Cualquier manual tradicional de supervivencia financiera sugeriría que es momento de liquidar la posición y mirar hacia otro lado. Totalmente, salir corriendo. Pero, y aquí está el gancho, hay un dato que rompe por completo la lógica del pánico. 53 de 57 analistas institucionales están gritando compra, proyectando un potencial de subida del 58.7%. Es una divergencia enorme. Enorme. Y el protagonista de este análisis profundo es el gigante del software empresarial, Salesforce, con su ticker CRM, que en este momento cotiza a $185,29. Ok, vamos a desempacar esto. La misión estratégica de hoy es clara. Para quienes invierten y nos acompañan, ¿estamos ante una trampa de valor monumental o frente a un caso de castigo excesivo en el mercado que representa una oportunidad histórica? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la situación empieza a cobrar mucho más sentido, porque el castigo no es un evento aislado. No es que esta empresa haya tropezado sola en el vacío. Claro, no es un problema exclusivo de Salesforce. Para nada. Todo el ecosistema del software está atravesando su peor trimestre desde el año 2002. Para poner esto en una perspectiva histórica bien concreta, digamos, solamente en la primera semana de febrero de 2026, el índice de software y servicios del S&P 500 evaporó más de $800,000 millones en capitalización de mercado. ¡Wow! ¿800,000 millones? Así es. Se trata de una caída fulminante del 13% en cuestión de días. Y este pánico sectorial masivo tiene un origen muy claro. Fue detonado por el avance de la inteligencia artificial Claude de Anthropic, sumado a resultados trimestrales bastante decepcionantes de gigantes que parecían intocables como Microsoft y ServiceNow. Ese es un punto fundamental que merece una pausa. Porque no se trata solo de un reporte de ganancias débil, ¿verdad? El miedo que domina al mercado en este momento parece ser mucho más profundo. Es un pánico de contagio que francamente huele a una amenaza existencial. Sí, el mercado está cuestionando el modelo de negocio en sí. Exactamente. La aparición de modelos de inteligencia artificial tan avanzados como Claude no solo genera nueva competencia, hace que los grandes fondos de inversión se pregunten si el modelo tradicional de suscripción de software como servicio, el famoso SaaS, está a punto de volverse obsoleto. Pero aquí es donde la historia da un giro. Cuando miramos bajo los escombros de este terremoto sectorial y revisamos los números internos de la empresa, la sorpresa es mayúscula. Los fundamentales muestran una solidez que simplemente no encaja con un gráfico de precios que parece desangrarse día tras día. Es que lo fascinante aquí es esa desconexión total. La desconexión entre el rendimiento operativo real y, la percepción apocalíptica del mercado. Si dejamos de lado el ruido de las noticias y analizamos puramente las métricas de la empresa, los números son contundentes. A ver, desglosémoslo un poco para la audiencia. Empecemos por el crecimiento. Perfecto. Primero, la capacidad de generar ganancias. El crecimiento de los beneficios por acción dio un salto espectacular del 51.7% en el año fiscal 2025 y mantuvo un ritmo del 37.8% en el último trimestre reportado. La previsión para el año fiscal 2026 estima unos beneficios por acción de $12,04. O sea, estamos hablando de un crecimiento real y palpable en la rentabilidad, no de proyecciones infladas. Exacto. A esto se le suma una rentabilidad tremenda, un margen neto muy sólido del 16.4%, en un entorno macroeconómico donde, digamos, el costo del capital es un desafío constante por las tasas. Mantener esos márgenes es una demostración de poder en la fijación de precios increíble. ¿Y qué hay de la deuda? Porque ese suele ser el ancla que hunde a las tecnológicas cuando el mercado se pone difícil. Es un punto clave. La deuda está en un nivel de 19.7% sobre el patrimonio. Es una estructura de capital muy conservadora, muy manejable. No hay un riesgo de liquidez inminente que justifique este nivel de pánico. Bien, pero hay que ser críticos con la valoración, porque ahí es donde el mercado está enviando un mensaje oculto. Si revisamos el ratio precio-beneficio,
el PER de los últimos 12 meses está en 55.1 veces. Que es el estándar histórico para el software de alta calidad, hay que decirlo. Claro, es lo normal en este nicho. Sin embargo, el PER proyectado, el Forward PE, ha caído drásticamente hasta 15,4 veces. A primera vista, alguien en nuestra audiencia podría decir, ¡qué maravilla! Está baratísima. Parece una oferta imperdible. Pero, un PER proyectado tan bajo en una empresa que se supone es de crecimiento premium, en realidad implica que el mercado simplemente no cree que esas estimaciones de ganancias futuras vayan a materializarse. El mercado está valorando la acción como si el crecimiento estuviera a punto de estancarse por completo. Y esto a pesar de que la empresa genera un rendimiento del flujo de caja libre del 3,6%. Es una observación excelente. El mercado está asumiendo el peor escenario posible. Están descontando que la inteligencia artificial va a erosionar sus márgenes antes de que puedan adaptarse. Pero, y este es un gran pero, las acciones recientes de la compañía cuentan una historia de adaptación agresiva, no de rendición. El motor de la inteligencia artificial que están construyendo. Exactamente. Ese es el verdadero catalizador que la empresa está desplegando. Por ejemplo, la plataforma Agentforce acaba de superar los $100 millones en ingresos recurrentes anuales. Esa es una adopción rapidísima para un producto empresarial. Y Data Cloud reporta un crecimiento interanual del 120%. Son números de una startup en fase de hipercrecimiento, pero dentro de un gigante consolidado. Así es. Y quizás el dato más revelador que contrarresta todo este pesimismo es el contrato masivo que ganaron hace nada, el 6 de febrero de 2026. Estamos hablando de $5.6 mil millones con el ejército de los Estados Unidos. Detengámonos en ese contrato gubernamental un segundo. Porque no se trata solo de sumar 5.6 mil millones a la línea de ingresos, que ya es una locura. Conseguir un contrato con las Fuerzas Armadas estadounidenses es, a nivel corporativo, el sello de aprobación definitivo en cuanto a seguridad de datos y resiliencia de infraestructura. Totalmente. Es una validación institucional masiva. Cuando una corporación multinacional o un banco de inversión ve que el Pentágono confía sus operaciones y logística a la nube de esta empresa, cualquier duda sobre vulnerabilidades de seguridad queda prácticamente despejada. Es un foso defensivo enorme frente a competidores más pequeños o estas nuevas startups de IA que intentan robar cuota de mercado. Exacto. Y la empresa no se está quedando quieta esperando a que los contratos caigan del cielo. Febrero de 2026 ha sido un mes de movimientos corporativos sumamente estratégicos. Vimos adquisiciones clave como Momentum y Simulate, que están orientadas quirúrgicamente a reforzar las capacidades en automatización e inteligencia artificial. Y también está esa exploración del acuerdo monumental de $8 mil millones con informática. Sí, ese es un movimiento audaz. Busca dominar la gestión de datos. Porque, seamos sinceros, la inteligencia artificial no funciona sin datos limpios y bien estructurados. Por supuesto, una adquisición de ese tamaño conlleva riesgos de integración gigantescos que el mercado también está penalizando en el precio actual de la acción. Claro, el mercado odia la incertidumbre de las grandes fusiones. Siempre. Pero a la vez están cerrando alianzas muy específicas por industria, como Dealer Cloud LLC junto a Cars Commerce, diseñadas para revolucionar las operaciones en concesionarios de automóviles. Básicamente, están tejiendo una red ineludible en múltiples frentes. Bueno, antes de meternos de lleno en la batalla de los gráficos y ver los escenarios técnicos, si a quienes nos escuchan les interesan este tipo de análisis estratégicos y profundos, recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y muy importante, no olviden dejarnos un like, nos ayuda muchísimo a seguir trayendo este nivel de detalle. Sí, dejen ese like. Bien, aquí es donde se pone realmente interesante la historia. Tenemos una disonancia cognitiva casi perfecta. Por un lado, una maquinaria fundamental impecable, contratos gubernamentales masivos y una expansión agresiva en inteligencia artificial. Y por otro lado, un castigo bursátil implacable. Los gráficos sangran. Exacto. Si los fundamentales son tan brillantes y justifican el optimismo de 53 analistas institucionales, ¿por qué los gráficos técnicos parecen un campo de batalla lleno de bajas? Es hora de traducir lo que están viendo los operadores técnicos que presionan el botón de venta sin piedad. La respuesta corta es que, en los gráficos, el pesimismo tiene el control absoluto de la narrativa.
Esto nos lleva al riesgo principal que advierten los analistas técnicos, que es la famosa trampa alcista, el temido bull trap. Para quienes quizás no operan todos los días, un bull trap es básicamente un espejismo, ¿no? Exactamente. Es cuando el precio parece que va a rebotar y recuperarse, atrae a un montón de compradores confiados y luego retoma su caída libre, dejándolos atrapados con pérdidas. Y si observamos los indicadores de impulso, que son las herramientas que nos dicen si un activo ha sido vendido demasiado fuerte y demasiado rápido, todos están gritando que el elástico está estirado al máximo. ¿Qué nos dicen los números específicos ahí? Bueno, el índice de fuerza relativa, el RSI, está en 22,23 y el índice de flujo de dinero está en 19,59. Ambos ultra sobrevendidos. Las bandas de Bollinger muestran que el precio está literalmente aplastando el límite inferior en la zona de los $169,20. En tiempos normales, con cualquier otra acción, esta compresión extrema suele anticipar un rebote técnico rápido. Claro, es el clásico escenario donde alguien ve esos indicadores por el suelo, asume que es una oferta irrepetible y compra de inmediato, solo para ver cómo el precio continúa bajando. Es el equivalente financiero a intentar atrapar un cuchillo que cae. Esa es exactamente la metáfora correcta, atrapar un cuchillo cayendo. El peligro radica en que, a pesar de la sobreventa extrema, la tendencia dominante es brutalmente bajista. Hay un indicador llamado ADX que mide la fuerza de una tendencia, independientemente de si va hacia arriba o hacia abajo. Actualmente está en 44,29. Y para dar contexto a nuestra audiencia, cualquier lectura por encima de 25 ya indica una tendencia fuerte. Así es. Así que estar en 44 es tener un tren de carga moviéndose a toda velocidad, cuesta abajo y sin frenos. El elástico está estirado, sí, pero en una tendencia tan fuerte, a veces el elástico no rebota. Simplemente se rompe. Todas las medias móviles están emitiendo señales de venta masiva. La historia que nos cuentan los gráficos es de pura distribución institucional. Los grandes fondos están saliendo, no están acumulando. Entonces, cuando buscamos los niveles clave en medio de este caos, traduzcamos esta avalancha bajista en un mapa de acción concreto. ¿Dónde están las barreras reales si el precio intenta construir una recuperación? ¿Y dónde están las zonas de peligro que hay que evitar por completo? Las barreras superiores son como muros de concreto armado en este momento. Hay una confluencia de resistencias técnicas formidables alrededor de los $210,50, dadas por la nube Ichimoku y el supertrend. Además, las zonas críticas trazadas por los retrocesos de Fibonacci se encuentran en $214,19 y $224,68. Llegar ahí arriba costará muchísimo esfuerzo comprador. ¿Y la zona de peligro? La parte más crucial de la anatomía de este gráfico es lo que los analistas llaman la zona de no operar. Es una franja de indecisión absoluta, una especie de tierra de nadie que va desde los $184 hasta los $194. Esa franja es fundamental para la gestión del riesgo. Es el área donde la impaciencia destruye el capital de los inversores minoristas. Entrar en esa zona esperando adivinar el fondo exacto del mercado suele ser un error costoso, porque los movimientos allí son erráticos y sin convicción real. Precisamente. Por eso, la condición técnica innegociable para empezar a hablar de una reversión genuina y no de una simple trampa para atrapar compradores optimistas es que la acción logre un cierre diario decisivo por encima de los $194,03. Y este es el detalle vital. Debe estar acompañado de un volumen de transacciones creciente. El volumen lo es todo ahí. Totalmente. El volumen es la huella digital del dinero institucional. Si el precio sube pero el volumen es anémico o muy bajo, es una subida altamente sospechosa. Y probablemente sea solo una oportunidad que usarán los grandes fondos para descargar más posiciones y salir con mejor precio. Entonces, si equilibramos esta evaluación estratégica, tenemos a los equipos de análisis fundamental viendo oro enterrado a simple vista y a los analistas técnicos viendo un precipicio sin fondo. ¿Cómo se ponderan los riesgos frente a las oportunidades en los diferentes horizontes de tiempo
porque la volatilidad actual no es para estómagos débiles definitivamente. No, para nada. A corto plazo, el mapa de riesgos exige una cautela extrema. La volatilidad está disparada, evidenciada por un indicador de rango verdadero promedio, el ATR, bastante alto de $8,35. Eso significa movimientos intradiarios muy bruscos. Exacto. Movimientos de $8 o más en un solo día pueden ser la norma ahora mismo, lo que hace dolorosa cualquier entrada prematura. Y a esto hay que sumarle el nerviosismo corporativo interno. A principios de febrero de 2026, Ryan Aita, el director ejecutivo de la unidad Tableau, abandonó la empresa tras 19 años. ¡Uf! 19 años en la empresa. Sí. Las salidas de altos ejecutivos de tanta antigüedad en medio de una reestructuración hacia la inteligencia artificial siempre generan turbulencias. Crean dudas sobre la cohesión del liderazgo a corto plazo. Es cierto. Un cambio en el liderazgo de una unidad de negocio tan vital, justo cuando el barco atraviesa una tormenta sectorial, no ayuda a calmar los ánimos del mercado. Sin embargo, cuando alejamos la mirada del ruido diario y observamos el consenso a mediano plazo, el contraste es impactante. Hay un optimismo casi unánime en Wall Street. ¡Es increíble! El peso de las instituciones financieras de primera línea respalda completamente el valor a mediano plazo. Hablamos de que un 92% del consenso mantiene recomendaciones de compra o de mantener. Firmas de gran calibre como Stifel, Mitsubishi y Citizens sostienen la calificación de rendimiento superior al mercado. Y el reporte de Morgan Stanley es particularmente revelador en este aspecto. Sí. Morgan Stanley destaca que la empresa está significativamente infravalorada dentro del ecosistema del software y la catalogan como un motor indiscutible de crecimiento en IA. Subrayan un dato clave. Los ingresos anuales derivados exclusivamente de iniciativas de inteligencia artificial están creciendo a un ritmo del 114% interanual. 114%. Es brutal. Todo esto sustenta ese precio objetivo medio de $317,96. En esencia, el capital inteligente está apostando a que, una vez que el pánico macroeconómico ceda un poco, la maquinaria fundamental de la empresa dominará la narrativa de nuevo. Las expectativas están puestas en unos beneficios por acción de $3,05 e ingresos cercanos a los $11,180 millones. Son proyecciones Altas. Altas, sí. Y si la empresa logra aplastar esas estimaciones, especialmente demostrando una atracción indiscutible en la monetización de Data Cloud y Agentforce, ese podría ser exactamente el catalizador fundamental necesario para generar el volumen de compra institucional que rompa de una vez la resistencia técnica de los $194. Ese reporte del 26 de febrero no será un informe de ganancias más, será el veredicto del mercado sobre si esta caída del 41.4% fue en efecto un episodio de castigo excesivo provocado por la histeria sectorial o si realmente hay un deterioro operativo subyacente que los números del pasado no nos estaban mostrando. Excelente síntesis. Para resumir el campo de batalla que hemos explorado en este análisis profundo, estamos ante uno de los casos más fascinantes de divergencia en el mercado actual. Por un lado, tenemos un negocio que genera efectivo masivamente, con un crecimiento envidiable impulsado por inteligencia artificial, una valoración históricamente baja en sus proyecciones futuras y la validación de contratos federales multimillonarios. Y por otro lado, la pura realidad del mercado. Un gráfico de precios que refleja una tendencia bajista agresiva y un sector de software entero envuelto en el miedo. Es el choque perfecto entre los datos duros de la compañía y el sentimiento implacable del mercado. Invitamos a quienes nos escuchan a comentar abajo si tienen esta acción en su cartera o si están evaluando entrar. Nos encantaría leer sus estrategias. Y como siempre, resulta imperativo recordar que este nivel de análisis detallado de métricas y escenarios se comparte con fines puramente educativos. De ninguna manera debe interpretarse como una recomendación financiera. Y para conectar todo esto con el panorama general antes de irnos, surge una pregunta ineludible. Una que va mucho más allá de los gráficos y de los informes trimestrales. Se relaciona directamente con la forma en que consumimos y pagamos el software hoy en día. A ver, contanos. La promesa central de la inteligencia artificial y de estas plataformas de agentes autónomos es la eficiencia absoluta. Si herramientas como Agentforce se vuelven tan eficientes que un solo agente de inteligencia artificial puede realizar el trabajo que antes requerían 10 empleados humanos,
¿Qué sucede con el modelo de negocio histórico de los gigantes tecnológicos? Un modelo que basa sus ingresos en cobrar licencias individuales por cada usuario humano sentado frente a una pantalla. Ese es el verdadero dilema existencial. Si los asientos humanos en las oficinas corporativas desaparecen, gracias a la tremenda eficiencia de los agentes autónomos, ¿desaparecen también los ingresos por esas millones de suscripciones mensuales? ¿O acaso las empresas de software lograrán pivotar y cobrar una prima masiva por el valor intrínseco de sus agentes artificiales? Es un cambio tectónico en la economía digital. Completamente. Es una reflexión excelente para dejar sobre la mesa y tener en cuenta al evaluar el futuro de cualquier cartera de inversión en el sector tecnológico. Gracias por acompañarnos en este espacio. Nos vemos en el próximo análisis profundo.